vamos a ver sus efectos. En segundo lugar, en sus efectos quiero decir en las personas, en la naturaleza, en el orden de la vida. En segundo lugar, vamos a ver un tema que me he estado planteando seriamente, si era adecuado o no meterlo en este contexto educativo, pero al final decidí que sí, porque en un momento como este de crisis no me parecía ético mirar para otro lado. Y el segundo punto de mi ponencia lo voy a dedicar a iluminar un poquito la situación de las mujeres en la crisis mundial. Y el tercer punto, pues va a ser, lógicamente, la coeducación como una respuesta que yo, ya me habéis escuchado muchísimas veces, yo no puedo nunca considerar, a mí me parece como dice la gente, un contrario considerar a la coeducación un programa. Cuando hablemos del patriarcado y cuando hablemos de la crisis y cuando hablemos de los problemas de las mujeres en el mundo y cuando hablemos de la cantidad de sufrimiento que hay como consecuencia de una sociedad patriarcal en la que ya veremos que hay una relación, una lógica relacional de dominio y de sumisión que engendra fundamentalmente sufrimiento y destrucción, nosotros no podemos considerar la coeducación un programa, sino que es una filosofía de vida y es además una opción ética, es decir, una opción absolutamente necesaria si se quiere de verdad posicionar uno ante una sociedad violenta que engendra tanta destrucción en todos los órdenes de la vida, como vamos a ver a continuación. Si además se quiere incluso militar en la convicción profunda de que otro mundo mejor es posible, otro mundo mejor es posible, a pesar de muchas veces de lo negro de la situación, y además también si se quiere llevar un compromiso personal y colectivo, porque estas cosas no se pueden llevar a la práctica solamente por un coordinador o coordinadora de un programa, o por un grupito de profesores que en el centro pues, nos ha dado por ser coeducadores, ¿no? Esto tiene que ser un compromiso personal, siempre personal, pero además colectivo, del mayor número posible de personas de la comunidad escolar. Cuando digo comunidad escolar, no me estoy refiriendo solamente al profesorado, sino lógicamente también a la familia y al entorno. Si de verdad se quiere alcanzar un mundo mejor y más justo, ¿no? Y más igualitario, que es el tema de esta jornada. Mucha paridad, pero para los momentos de crisis. Mucha paridad, pero cuando hay que estrellarse. Y cuando hay que administrar, como decíamos antes, las ganancias, la mayoría están excluidas. La mayoría que es la mitad de la humanidad. La mitad de la humanidad. ¿Por qué la coeducación es una filosofía de vida? Pues porque lucha contra una discriminación primigenia que se da en los seres humanos, que se da en la mitad de los seres humanos, es decir, en los protagonistas de la vida, los seres humanos, hombres y mujeres, y se da en la mitad de esos protagonistas sometidos a una situación de opresión solo por el hecho de nacer mujer, solo por el hecho de nacer mujer. Por eso es una discriminación primigenia. Por eso nos informa nuestro entramado mental. Por eso lo consideramos como el orden natural de la vida. Porque estamos acostumbrados a que esto es lo natural. Donde unos estén dentro, los otros estén fuera, unos dominan, la otra. Como decía Amelia Valcárcel, las mujeres solamente somos admitidas en sociedad si tenemos los tres. Es decir, si somos pobres, si somos castas y si somos obedientes. Y si no, apariencia. Y si no, dominación. Y si no, pagar un precio importante de las que se quieren rebelar contra esto. Un precio importante, que lo estamos viendo en los casos de violencia de género. Que en la violencia de género no es un problema de violencia conyugal ni de violencia doméstica. Eso es mentira. Es un problema de poder. Y es el mismo poder de esta lógica binaria, que es la que os acabo de describir en todos estos órdenes. Hoy me he centrado mucho en el orden económico, porque es de una podríamos decir, escandalosa actualidad, pero es lo que está detrás de lo mismo. Por lo tanto, nos afecta a hombres y a mujeres. ¿Cómo vamos a hablar de coeducación y como una dimensión ética donde los seres humanos, hombres y mujeres, tengamos el derecho a vivir en igualdad y en una relación de colaboración mutua?
donde tengamos el derecho, como posicionamiento ético, a vivir en un mundo sin mentiras, donde tengamos el derecho y el deber de luchar por un mundo donde las relaciones de comercio sean justas y donde se respete a la naturaleza. Entonces, y donde se pueda vivir con una solución pacífica de los conflictos y dialogada de los conflictos. Esto es la coeducación. Esto es la coeducación. Porque detrás de todo esto es la misma lógica. Es decir, tan de dominio y sumisión es cuando se da un problema de violencia de un hombre sobre una mujer, como cuando se da una explotación de la naturaleza, o como cuando se da una explotación de una mujer o de un hombre en un abuso, en el comercio sexual o en una explotación laboral. Es la misma lógica, es el mismo poder y sirve a los mismos intereses de los mismos poderosos. Por lo tanto, tenéis que abrir la mente. Coeducar es luchar por un mundo mejor posible, en una relación, eso sí, de igualdad y de solidaridad entre todos los seres humanos, entre los seres humanos y la naturaleza. No nos podemos olvidar de esta segunda parte, porque es parte, somos lo mismo, formamos parte de la misma manera un animal, cualquier especie animal, que nosotros. Nosotros nos dedicamos a destruirla y luego invertimos un montón de dinero en tratar de conservarla y en hacer programas de conservación del medio ambiente para conservar los 5 linces que nos quedan en Doñana. Pues no lo destruye usted. ¿Entendéis lo que quiero decir? Esto es lo mismo. Entonces, de coeducación hoy día, es decir, de nada que entre en el ámbito escolar y en el ámbito de la educación, no podemos hablar de coeducación sin hablar de las competencias. Entonces, las competencias básicas es una nueva concepción curricular importante. Me encantaría, en otra ocasión, esto no es algo también que se le ha ocurrido a alguien ponerlo en un programa y plasmarlo en unos decretos, que además muchas veces se plasman en los decretos de una manera muy contradictoria a la verdadera naturaleza de las competencias. Por lo tanto, no vayáis a pensar que estoy echando un guante al modelo de competencias básicas porque aparece en unos decretos, sino porque el modelo de competencias básicas lo que quiere decir es, insisto, y no me puedo entretener en hacer una historia de cómo hemos llegado en el mundo a las competencias básicas en el ámbito de la educación, en el ámbito mundial. Sería muy interesante y otro día, si queréis, lo veo, para que os deis cuenta de cómo se han ido superando una serie de trampas, desde empezar en la historia educando, desarrollando hábitos y desarrollando comportamientos que están en un programa y en una ficha, hasta llegar a lo que hoy es la competencia. Y una competencia, como podéis imaginar, no se puede trabajar con conceptos, procedimientos y actitudes, con la dictadura del libro de texto o con la editorial X que ha venido y ha dicho tapatá. Eso no es una competencia. Porque una competencia tiene que ser un análisis en profundidad, lo mismo que la coeducación, por eso las voy a tratar las dos juntas. Tiene que ser una opción de un claustro, donde tiene que decidirse de verdad a trabajar por desarrollar experiencias y comportamientos y valores que sean útiles para la vida, pero no solamente para la vida individual, sino para esta vida en igualdad, para esta vida pacífica, para esta vida de acuerdo con los derechos humanos, a la que me vengo refiriendo constantemente. Por lo tanto, cuando estamos hablando de integrar las competencias básicas en el ámbito de la coeducación, tenemos que pensar. Yo voy a hablar, por ejemplo, del enunciado de las competencias básicas, 3 enunciados de las competencias, porque no me puedo entretener en el análisis de, como podéis comprender, de todas las competencias básicas. Pero partiendo del enunciado de Geseco de las competencias básicas. Por ejemplo, la primera competencia sería la herramienta, el uso de herramientas de forma interactiva y eficaz. Y ahí, como podéis comprender, entran todas las competencias nuestras. Por ejemplo, la competencia lingüística, la matemática, la interacción con el medio, la digital, la cultural y la artística. Fijaros bien, eso es utilizar herramientas de una manera competente. ¿Por qué? Porque son instrumentos de comunicación. Ahora, desde una óptica coeducativa, ¿qué significa eso? ¿Cómo integramos la coeducación, como la hemos estado definiendo
de esa opción ética por la igualdad, por la paz, por la ecología, por un mundo más justo. ¿Cómo se hace eso? Pues eso tiene que hacerse cuando se están trabajando cualquiera de estas áreas, materias, ámbitos, como le queráis llamar. Eso tiene que hacerse desde una óptica en la que los instrumentos haya una familiaridad con los instrumentos. Se quite la llamada fobiotecnología de las mujeres. Las mujeres tienen que tener acceso a todos los medios y a todas las tecnologías. Hay que quitar el uso arrogante y exclusivista por parte de los chicos de las nuevas tecnologías. Hay que inculcar a nuestros chicos y chicas que el uso del lenguaje, el saber hablar, el tener una competencia digital, el disponer de Internet, nos sitúa como personas de un mundo civilizado y lleno de oportunidades o nos margina. Ya no se habla solamente de los analfabetos que no saben leer, sino que ya se habla del analfabetismo digital. Y por lo tanto, cuando estamos trabajando en este orden de cosas, tenemos que luchar para que los gobiernos de todo el mundo inviertan también en tecnología, inviertan en buenos sistemas de intercambio de idiomas, de desarrollo de varios idiomas, para que las personas puedan moverse dentro de un ámbito, podríamos decir ya, de una comunidad. El mundo es una aldea global con competencia. Ahora bien, señalo dos cosas, teniendo muy claro que el etnocentrismo se manifiesta en el patriarcado con dos sutiles formas. Es decir, esto que yo lo he dicho así como tan claramente, se manifiesta en el patriarcado con una forma muy clara de relativismo, de asimilacionismo, que por ejemplo, lo hemos visto por ejemplo en Francia, con toda la población argelina. Lo único que ha habido es una asimilación tan grande que ahora estamos viendo las protestas sociales porque siendo franceses no se sienten reconocidos. Pero también se da la postura del relativismo cultural, donde todo vale. Donde lo que vale es el multiculturalismo, que es la sociedad del mosaico y de los guetos, y entonces ahí, pues cada uno de los guetos se mueve como en compartimentos estancos, y esto lo estamos viendo con la exclusión de minorías, etcétera, etcétera, y también con la postura de mucha gente que habla como, por ejemplo, pues cualquier manifestación cultural, como por ejemplo el burka, pues hay que respetarlo porque es una manifestación cultural. Pues no se puede respetar una manifestación cultural, es decir, una forma de expresión cultural que es mudable, que es cambiable, modificable, porque atenta contra el fondo, es decir, contra el derecho y la necesidad básica del ser humano, como es el derecho a tener un cuerpo, una imagen y a ser persona. Por lo tanto, todo aquello que se utiliza en nombre de la cultura y como defensa de la cultura, pero atenta contra derechos básicos de las personas, no es ético, no es interculturalismo, es multiculturalismo, es relativismo cultural y es en este caso una opresión, podríamos decir, devastadora de la mujer, que es lo que pasa en el mundo de la Biblia y en muchos. Siempre Amelia Valcárcel dice, cuando tengáis duda en estos casos, poned el argumento a ellos. Si se trata de defender la identidad cultural, ven, si el burka se lo ponen los hombres, si los hombres no se lo ponen, quiere decir que es una opresión de la mujer. Es decir, si la defensa de los valores culturales solo la realizan las mujeres, pues y no hay reversibilidad del objetivo, es decir, no es intercambiable el objetivo, claro, solo puede ser que ellos vayan con una Ray-Ban y las mujeres vayan con una. Algo está pasando. Por último, la última de las competencias, siento mucho tener que pasar con estos temas tan importantes, pero si queréis ahora en desarrollo hablamos. La última de las competencias es actuar de forma autónoma. Aquí son competencias transversales que se refieren a las competencias nuestras denominadas aprender y autonomía personal. Son competencias transversales. Lógicamente están muy ligadas al desarrollo de la inteligencia emocional, están muy ligadas a la capacidad de conocer los propios intereses y de ser capaces de formular un
proyecto personal y colectivo de vida.